Amigos, gracias por acompañarnos. Continuamos en Más que Noticias. Les contamos que los colombianos elegirán en una segunda vuelta electoral a su nuevo presidente. Óscar Iván Zuluaga sorprendió y se impuso al favorito, el candidato y actual presidente Juan Manuel Santos. Con un margen de superioridad del 4%, el candidato derechista Óscar Iván Zuluaga celebró con sus miles de seguidores luego de imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Zuluaga, aliado del exmandatario Álvaro Uribe, consiguió el 29%, mientras que el actual jefe de Estado, Juan Manuel Santos, apenas logró el 25%. La jornada electoral, que contó con la participación de 33 millones de colombianos, cuyo sufragio es voluntario, tendrá su desenlace final el próximo 15 de junio, cuando la población acuda nuevamente a las urnas. No podemos dejar que las FARC pretendan comandar el país desde La Habana. El presidente de la República no puede ni debe ser manipulado por las FARC, hoy el principal cartel del narcotráfico del mundo. Juan Manuel Santos, que busca su reelección con su principal bandera de campaña, la paz con las FARC, invitó a su contrincante para la realización de un debate. Mis felicitaciones al candidato Zuluaga por su buen resultado hoy. Vamos a demostrar que somos más los que estamos decididos a terminar un conflicto que lleva ya medio siglo de dolor y sangre. El resultado de las elecciones, que ha sido contabilizado en un 99%, fue resguardado por 246.000 agentes durante los comicios. Ambos candidatos, que no obtuvieron más del 50% de los votos, definirán la presidencia de Colombia en la segunda vuelta. Bien, precisamente para analizar este tema nos encontramos con el internacionalista Óscar Vidarte. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. ¿Te sorprendieron los resultados? ¿Cómo los has visto? Porque hasta hace algunas semanas todo el mundo pensaba de que Juan Manuel Santos ganaba la reelección, pero luego apareció Óscar Zuluaga. ¿Qué es lo que pasó? Ciertamente yo pensaba hace unos días que el video podía tener un efecto perverso sobre la candidatura de Zuluaga, un video que además ha demostrado pues vínculos con sectores como este hacker y una actividad claramente ilegal que puede afectar los intereses del país. Pensé que podía tener un efecto sobre su candidatura y esto favorecer a Santos, que es quien promovió pues el video. Pero por el contrario no. Por el contrario, si bien puede haber afectado algo en la candidatura de Zuluaga, a quien favoreció no fue a Santos, sino favoreció a los que estaban atrás, a los candidatos que no pasaban ese 10%. Y es realmente importante ver que tanto el Partido Conservador, a la derecha del espectro político colombiano, y el Polo Democrático Alternativo, a la izquierda del espectro político, hayan sacado más del 15%. Es decir, entre los dos suman 30%. Por eso yo siempre decía que yo estoy seguro que Zuluaga y Santos no solamente se están viendo entre ellos y cuánto sacan ellos, que hasta hace unos días había un empate técnico, ahora una diferencia de 3,5 puntos aproximadamente, sino también están viendo los que están atrás. Porque finalmente es claro que el Partido Conservador se va a alinear con el uribismo, y parece evidente que la izquierda y los verdes van a terminar alineándose con Santos. Ahora, para Santos va a ser mucho más difícil establecer las alianzas, porque de alguna manera entre los conservadores y los uribistas no hay tantas diferencias ideológicas. Va a ser muy sencillo plantear algún eje común. Pero en cambio, para Santos, los verdes y la izquierda va a ser mucho más difícil, porque digamos, de alguna manera Santos, o la votación que ha tenido Santos, no está compuesta básicamente de izquierda, está compuesta también por sectores de centro y otros sectores de derecha. Así que armar una alianza ahí de gobierno es mucho más complejo en esta negociación pre-segunda vuelta electoral. Ahora, digamos, ¿Zuluaga supo responder tras la propagación de este video o es que a la gente no le importó mucho? La respuesta de Zuluaga fue muy mala, es decir, queda admitido por todos de que responder que primero que no lo conocía, luego que sí lo conocía, luego que fue un montaje, algo que es evidente, no ha sido la más buena. Pero sucede algo en Colombia y es que la gente está cansada de los escándalos. Y un tema que la campaña de Santos va a tener que analizar es qué tanto le conviene atacar al rival. La población se da cuenta que ante estos ataques mutuos entre los dos candidatos pues se han ido desplazando hacia los terceros, cuartos y quintos. Entonces me parece que un punto importante para la campaña de Santos de cara a lo que va a ser en 3 semanas la segunda vuelta es, en primer lugar,
cambiar la estrategia en torno a los escándalos y al enfrentamiento directo y plantear más una campaña de índole más pacífica, me imagino, a lo Ollantaytamala en el Perú en la última elección, o la campaña del no en Chile a finales de los 80, una campaña más pacífica y que donde pueda de alguna manera demostrar lo que es la esencia de su candidatura, y es: nosotros promovemos la paz, una paz consensuada y una paz que termina un conflicto de 60 años. Me parece que por ahí debe ir la campaña en estas últimas 3 semanas. Y otro elemento adicional que también hemos visto a partir de estos resultados, es que tengo la percepción de que a la población no le interesa tanto el tema del conflicto o de las negociaciones con la FARC. Por un lado, hay encuestas que señalan que en los sectores menos pudientes más les preocupa el tema de la inseguridad, de la salud, que propiamente la FARC. Entonces me parece que ahí hay un discurso, ahí Santos tiene que calar un discurso diferenciador, porque de alguna manera uno sabe, digamos, el votante no logra distinguir claras diferencias entre lo que es Santos, un exministro Uribe, y Zuluaga, otro exministro Uribe. Entonces no hay mucha diferencia de fondo más allá de tu vínculo hoy con Uribe, uno roto, otro permanente, y tu mirada hacia la negociación con la FARC. De ahí todo lo demás es muy similar, y creo que los sectores menos pudientes no identifican grandes diferencias, y ahí es donde tiene que entrar el discurso de Santos para marcar la diferencia. Igual pasa hacia arriba, porque hacia arriba más bien en los sectores más pudientes el discurso de Santos no es un discurso muy agradable, porque en los sectores más pudientes obviamente hay mucho más cercanía con la mano dura uribista y con el enfrentamiento frontal y derrotar al terrorismo con la fuerza. Entonces me parece que Santos tiene que hacer un giro, y un giro y establecer alianzas muy difíciles de cara a lo que sea la segunda vuelta. Sin embargo, la bandera de ambos pareciera ser las negociaciones con la FARC, porque Juan Manuel Santos dice de que si él no es elegido, entonces todas las negociaciones, todo lo que se ha avanzado se va a terminar, y en cambio Zuluaga dice: no, hay que terminar esa negociación porque no podemos negociar con asesinos, ¿no? Entonces, lo que pasa en el lado uribista es comprensible, porque Uribe, de alguna manera, acordémonos que Zuluaga era un desconocido hasta hace pocas semanas, y este avance demuestra también todavía el poder de arrastre que tiene el expresidente Uribe, un presidente que salió de su gobierno después de 2 mandatos con 75% de popularidad, es decir, hay un poder de arrastre. Y el discurso de Uribe es un discurso frontal, es un discurso donde puede demostrar que la FARC y el ELN se vieron desmayados luego de después de 2 periodos de enfrentamiento directo, del uso de la fuerza. Entonces, digamos, ese ha sido fue el eje de su campaña antes y sigue siéndolo ahora con Zuluaga como representante. En cambio, creo que Santos tiene más herramientas y debería tener más herramientas para convencer a la población, teniendo en cuenta además que estamos hablando frente a una votación que no es obligatoria, como el caso colombiano, sino opcional, y que tienes que conquistar a la población. Y no siento que pueda conquistar a la población, sobre todo a sectores... La abstención ha sido del 60%. Y no podemos convencer a la población de los sectores menos pudientes que ven en la inseguridad un tema más importante que en la FARC. Así que me parece que tiene que reorientar su campaña no solamente en el tema de la negociación, que es el claro punto de inflexión con el uribismo, sino básicamente en otras temáticas que son más del interés de justamente la mayor parte de los votantes, donde se encuentran justamente los que no han ido a votar. ¿Te parece si presentamos un informe para seguir hablando del tema? Y es que el candidato a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, que competirá en la segunda vuelta electoral con el mandatario Juan Manuel Santos, anunció que de salir ganador suspenderá, lo que estamos hablando, el proceso de paz. Veamos. Óscar Iván Zuluaga había mostrado su desacuerdo con la manera como el presidente Santos estaba manejando el proceso de paz. Por eso, en su rueda de prensa como ganador de la primera vuelta, el aspirante anunció que si llega a la Casa de Nariño, su primera decisión será suspender los diálogos de La Habana de manera provisional. El 7 de agosto decretaremos una suspensión provisional de los diálogos en La Habana para que las FARC decida si quiere continuar con una paz negociada. Tiene que haber un cese de toda acción criminal contra los colombianos, un cese verificable y un cese permanente. Zuluaga dejó en claro que no negociará con impunidad, pero que está dispuesto a rebajarles la pena a los guerrilleros condenados a 50 años por delitos de lesa humanidad. Quienes han cometido crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, paguen una pena reducida, pero sobre la base de que paguen una pena y vayan a la cárcel. Estamos dispuestos a buscar una pena reducida del orden de los 6 años para que podamos avanzar en una paz negociada. El aspirante comenzó a buscar alianzas con otros partidos para buscar votos al 29,65% del porcentaje que obtuvo ayer durante la jornada electoral. Y esperamos con el transcurso de los días poder incorporar a nuestra campaña ciudadanos de otros partidos políticos. Zuluaga dijo que no se dejará provocar en esta recta final por su opositor Juan Manuel Santos.
Bien, Zuluaga insiste en suspender estos diálogos que se han iniciado en La Habana, pero ¿qué hacemos con todo lo avanzado? Más del 50%. Técnicamente no dice suspender, le pone algún tipo de condicionamiento a la FARC claro, si es para continuar con la negociación. ¿No? Pero es obvio que teniendo en cuenta lo que significó Uribe en la guerra contra la FARC y el ELN, pues existen muy pocas posibilidades de que realmente se pueda seguir avanzando en la negociación. Acordémonos que la negociación de paz que plantea el presidente Santos tiene 5 puntos y ya se han acabado 3 técnicamente. Todo el tema de la reforma agraria, un tema fundamental para la FARC en el campo, el tema de la inserción política, la participación política de la FARC, y 3, el que se acaba de cerrar la semana pasada, el tema del narcotráfico, que demoró mucho tiempo. Ahora faltarían los más difíciles. Así ese demoró, falta todavía todo el tema de reparaciones y todo el tema de las sanciones a los miembros de la FARC, que me parece que ahí va a ser otro tema complicado. Por eso, de alguna manera, Zuluaga tiene la capacidad de hablar en los términos que hemos escuchado, porque es el tema que todavía no se ha negociado y que seguramente debería ser parte de la negociación en las próximas semanas. Ahora, en esta coyuntura es obvio que el que sale mucho mejor posicionado es Zuluaga. Zuluaga, vemos un discurso no tan frontal, trata de abrirse a los sectores pues, que no han votado, a los sectores también que son parte del Santos y que van a requerir aliarse con la izquierda. Es decir, yo creo que estamos viendo un candidato que no se cierra la posibilidad de negociar, pero impone tales trabas que hace imposible o creíble que se pueda dar una negociación durante el gobierno de Zuluaga. Me parece que esa es la coyuntura, un candidato que se ve claramente favorecido, que es favorito en la segunda vuelta, y un candidato a presidente que va a tener que trabajar muy duro para poder lograr la reelección. ¿Qué cambios debieran hacer ambos candidatos si quieren ganar las elecciones? En el caso de Zuluaga, yo no creo que haya muchos cambios. Zuluaga, hemos visto un aumento considerable en las últimas 3 semanas, una vorágine de apoyo popular en 3 semanas, va a seguir apareciendo. De repente, lo único que un poco reducir la participación del presidente Uribe es necesaria al comienzo para que Zuluaga sea conocido, pero llega un momento donde pareciera que Zuluaga fue el títere de Uribe, que es básicamente lo que la oposición habla del uribismo, Zuluaga como títere o como representante de Uribe, una especie de Putin Medvedev, ¿no? Algo así, en Rusia. Bueno, me parece que debería participar menos Putin, ya que Zuluaga ya es conocido y tiene un nombre ganado, y reforzar sus ideas básicas, el enfrentamiento frontal al terrorismo, el legado de Uribe y continuar todo el legado de Uribe. 75% de popularidad no es poca cosa, mientras que el oficialismo, digamos, Santos va a tener que formar alianzas con grupos disímiles entre los verdes y la izquierda y el centro democrático, va a tener que mejorar su discurso, atacar aquellas problemáticas donde podría diferenciarse del candidato opositor, no vinculadas al proceso de paz, y obviamente tener una campaña menos de enfrentamiento, menos de escándalos y más pacífica, que convenza a la población de que es el candidato que debe ganar la elección. Me parece que por ahí van a ir las dos campañas en las próximas 3 semanas. Y lo que nos interesa a los peruanos, la relación con el Perú, ¿con quién sería mejor o quién llevaría mejor? ¿O simplemente es un plan que ya tiene que seguir su curso? Yo creo que en el caso puntual del Perú no veo mucho cambio en la relación. En ese aspecto, pues, Santos ni Uribe, digamos, ni el uribismo ha demostrado, pues, inaversión hasta el Perú, y la verdad es que formamos parte todo de la Alianza del Pacífico, así que todo bajo una lógica de libre mercado muy liberal, que es la misma tendencia de Santos como de Zuluaga, así que de esa lógica, pues, de alineamiento político, económico, liberal, pues yo no creo que haya muchas diferencias con el Perú, más aún cuando el Perú, pues, ya, digamos, el presidente Humala ya se alejó completamente de algunos temores de la derecha de alineamiento con el bloque chavista, sino más bien pues ha demostrado claramente una política de apertura y liberal. En esos términos yo no creo que haya muchos problemas. Sin embargo, yo sí creo que si gana Uribe va a haber una mirada más ideologizada con respecto a lo que debe ser la relación con el espacio regional. Por ejemplo, una de las críticas muy importantes, y creo que exageradas, que Uribe y el uribismo ha hecho contra Santos es, no la cercanía, pero sino la relación con Venezuela. Es más, Uribe ha llegado a decir que el gobierno de Santos es castrochavista, lo cual es obviamente una súper exageración, ¿no? Pero de alguna manera es un ataque, en tanto Santos ha mantenido relaciones con Venezuela y no las ha roto. Recuerda que Uribe durante sus 2 mandatos tuvo una relación muy mala con Venezuela, mientras que Santos, mucho más pragmático, menos ideologizado, sabe que la relación con Venezuela es fundamental para su negociación con la FARC. Así que, al igual que en el Perú, en Colombia también se dio discusión en torno a por qué no asumimos una posición más dura en virtud de las protestas que había en Venezuela, porque Colombia tiene intereses, y la FARC y Venezuela, el tema de la FARC pasa también por Venezuela. Así que yo creo que podría haber con el uribismo
algún tipo de cambio en lo que es la relación, no con el Perú no hay tanta diferencia, pero sí con otros países, como puede ser Ecuador, como puede ser Venezuela, Bolivia y algunos otros. Y finalmente, muy breve, ¿qué crees que es lo que pase en las próximas 3 semanas hasta la próxima elección? Bueno, va a haber una disputa muy importante, es decir, ya vimos cuáles van a ser seguramente las estrategias de campaña de ambos candidatos. Seguramente van a tener que alinearse con los dos candidatos muchos otros. Es decir, una serie de políticos que, por ejemplo, ya vimos hoy el primer resultado y es que César Gaviria asume la jefatura de la campaña de Santos. Y ese ha sido un resultado directo a partir de lo que vimos ayer en el proceso electoral. Así que yo creo que van a tener que salir, van a tener que alinearse mucho más caras conocidas del espectro político colombiano cada uno de los candidatos. Y esperar que todo siga en paz y esperar que también la tregua de la FARC continúe hasta la segunda vuelta y ver pues cómo también la FARC puede colaborar con la campaña de Santos de alguna manera, que también me parece que va a ser algo fundamental. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Óscar Vidarte, internacionalista. Amigos, hacemos una última pausa, regresamos con lo último en Más que Noticias.